¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Carlos Paredes, soy el director de RH al Día. Me place darles la bienvenida a un tema que de verdad es álgido, interesante y sobre todo se le ha denominado que es la energía o el petróleo del siglo XXI, que va a sustituir a la parte del petróleo. Quien no trabaje hoy con la parte de datos, tanto empresas como personas, ¿sí? No será de los exitosos, o no estará dentro de esta media o dentro de este contexto, ¿sí? Que lo que el mundo va a exigir, la data, el Big Data, y muchas aseveraciones que tiene, y sobre todo en una parte que es fundamental y muy interesante, el trabajar con las personas. Me parece que ese es el tema del siglo XXI y va a dar para mucho tiempo. Me place presentarles a nuestros tres expositores de esta tarde de servicios de tecnología e innovación, en el cual serán nuestros anfitriones de esta conferencia. En primer lugar, quiero presentarles a Ricardo Sierra. Ricardo es el fundador de STEAM, de Servicios de Tecnología e Innovación. Desde el año 2000 creó esta empresa. Él ha diseñado y llevado a cabo la estrategia de la empresa durante los cuales el crecimiento de esta empresa ha sido muy notable. Él tiene la formación en Ingeniería de Sistemas Computacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Sus áreas de interés es la ciencia de datos, el desarrollo del software, de sistemas críticos. Ha desarrollado varios sistemas, tanto en Pemex Exploración, Producción, y el impacto que ha tenido estos temas en la productividad de las organizaciones ha sido importante y trascendente. Es también Project Management del Instituto y director de proyectos, titular del Instituto Mexicano en Dirección de Proyectos. Ricardo, muchas gracias y honrados de que esta tarde estén con nosotros. ¿Sí? Y si eres tan amable de dar la nota introductoria. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, y gracias a RH al Día de darnos esta oportunidad de estar con ustedes con este tema. Es un tema que nos apasiona. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de la existencia de la organización con los temas de datos. Estuvimos en temas muy técnicos y siempre hemos dicho que los datos hablan, ¿no? Nos dicen muchas cosas y la única cosa es ver cómo es que hacemos que nos digan lo que nos pueden decir. Entonces, hace algunos años empezamos con un enfoque en lo que es recursos humanos y a esta iniciativa le llamamos People Analytics, que es la analítica de datos de la gente o los recursos humanos. Y pues nada, encantados, muy contentos de estar con ustedes y pues ya no quito más el tiempo, me gustaría entonces pasar a mostrarles lo que le queremos mostrar el día de hoy. Bien, quiero darle introducción a Ricardo Villafaña, quien será nuestro expositor. Tanto Ricardo perdón, Juan Antonio primero, discúlpenme, Juan Antonio Castro, y posteriormente será Ricardo Villafaña. Juan Antonio Castro es profesional de sistemas de información con más de 20 años colaborando con empresas nacionales e internacionales, entregando soluciones de TI para diversas áreas, como es en recursos humanos, ventas, servicio a clientes, operaciones. Su formación académica es ingeniero en sistemas computacionales y maestría por administración por el Tecnológico de Monterrey y colabora en STEAM desde 2015. Como ustedes pueden ver, pues tenemos un equipo sólido de profesionales del área de digitalización y tecnología. Sí, Juan Antonio, bienvenido y halagados de que estés con nosotros Muchas esta gracias. tarde. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar con el tema.
darle primero las gracias a RH al Día por darnos la oportunidad de compartir este tema pues muy interesante con ustedes. Como han visto en diferentes, quizás ya en publicaciones, el tema de los datos pues se está volviendo un tema, digamos, de actualidad, pero en ocasiones, digamos, no entendemos bien cómo obtener información valiosa, todo este tema de los datos. ¿Hacia dónde va? Escuchamos el Big Data, escuchamos People Analytics, escuchamos HR Analytics, etcétera. Entonces, vamos a preparar a mostrarles una presentación, compartirles unos conceptos antes de pasar al tema de una presentación, digamos, de datos, casos prácticos, y vamos a iniciar con una pequeña presentación para darles el entorno, ¿sí? Como el tema de la charla es gestión avanzada de datos en el tema del área de recursos humanos, ¿sí? Traemos una pequeña agenda que queremos cubrir, ¿sí? Esta agenda vamos a tratar de que sea muy breve y que, digamos, seamos concretos en transmitirle lo que es el mensaje, ¿sí? Entonces, la agenda que vamos a cubrir es la siguiente que tenemos. Primero queremos platicarles o, digamos, retomar el tema de la situación actual de recursos humanos y a lo que se enfrenta la Dirección de Recursos Humanos precisamente en el entorno actual. ¿Qué es este tema de la gestión de datos en recursos humanos? Comúnmente llamada también como People Analytics. Vamos a hacer una demostración con un par de casos prácticos que nuestro compañero Ricardo Villafaña les va a mostrar. Y vamos a cerrar con un tema de conclusiones y preguntas. Los tres participantes, como ya los ha presentado Humberto, son Ricardo, su servidor, y Ricardo Villafaña. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de la parte de la situación actual en la Dirección de Recursos Humanos. Muy bien, como ustedes saben, pues prácticamente todos los temas están desde hace, pues no sé, 8 meses, 10 meses, desde marzo de este año, todo está enfocado al tema de COVID. La pandemia, digamos, ha atrapado completamente las actividades. Y en la parte de recursos humanos, pues prácticamente desde el inicio de la pandemia, pues todos los planes y programas que teníamos que ejecutar durante el año, pues se suspendieron, se recortaron, se puso en pausa, etcétera. Entonces eso, pues alteró totalmente las actividades que teníamos. Nos fuimos muchos a trabajar home office, etcétera. Entonces estábamos en un tema de suspensión de gran parte de los planes y programas, ¿sí? Otro tema es, debido a la pandemia, pues estamos enfrentando digamos, se nos ha solicitado dentro de la organización, pues prepararnos para una nueva normalidad. Esa nueva normalidad, pues dependiendo de cada industria, de cada área, etcétera, pues significa cosas diferentes. Trabajar medio turno, trabajar solo en unas áreas de producción. Hay plantas que trabajaron, plantas de manufactura, pues algunas cerraron, otras están a medio gas, a media actividad, etcétera, ¿sí? Ahora, también con todo este escenario, pues el clima laboral ha generado un cuadro diferente. Sí hay gente que está trabajando en su casa, con una situación de estrés, y también con jornadas de trabajo largas, o sea, al día de hoy, digo, también les agradecemos que estén trabajando a esta hora o, digamos, conectados a esta hora, pero todo el día estamos completos con un Zoom a 1 hora, media hora de descanso, sigue el siguiente Zoom, etcétera. Entonces eso genera una condición, un cuadro laboral diferente, ¿sí? Algunas compañías ya lo están haciendo, están definiendo un nuevo tamaño de la plantilla laboral, ¿sí? Y otros pues están ahorita esperando ver qué va a suceder en estos días. Algunos esperaban, no sé, elecciones en Estados Unidos, esperaban las ventas de fin de año, están esperando ventas de fin de año, etcétera. Entonces, digamos, todo este tipo de actividades están redefiniendo lo que es las áreas de recursos humanos, ¿sí? Ahora, también hay otro tema interesante, la parte de NOM 035. Acá para México tenemos, digamos, que cumplir, ya por estos días está definido, digamos, el tema de factores psicosociales, que el gobierno de México lo pone como mandatorio que echamos a andar un programa que, digamos, evalúe el desempeño y el estatus de las organizaciones en el tema de factores psicosociales. Entonces, estas diferentes actividades están generando un cuadro diferente que nos están obligando a trabajar de manera diferente, más eficientes, inclusive reenfocando nuestras actividades. Entonces, esto es un área, digamos, es como un antecedente de la situación actual. En el siguiente slide vamos a trabajar, bueno, pues de manera tradicional, y al día de hoy todavía nos encontramos bajo este escenario, que recursos humanos precisamente tenemos
una limitación de recursos económicos para invertir en la parte de tecnología y herramientas de productividad. Esto, digamos, está muy relacionado con el tema de datos, porque los datos siempre pues, van a requerir desde la parte de entrenamiento, capacitación, entendimiento de la situación, hasta sistemas de almacenamiento, sistemas avanzados de recursos humanos, de nómina, etcétera, ¿sí? Muy ligado a esto, el punto número 2, reconocimiento del área de recursos humanos como un factor, digamos, un motor de la compañía y también para convertirnos en una ventaja competitiva. Entonces, todo esto, digamos, nos limita a una inversión superior en recursos para cumplir nuestros planes y programas. Si los planes y programas, pues seguramente toda la gente que está en este momento conectada escuchando esta charla, pues tenemos planes que creemos que pueden impactar fuertemente a la organización, pero muchos de ellos requieren recursos tanto tecnológicos, digamos, como de operación. Entonces, digamos, es una situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a pasar a la parte, digamos, técnica de los datos. Sí, la siguiente. Otro tema que también es típico, no solo en el área de recursos humanos, en nuestras áreas de recursos humanos y muchas áreas de la organización, en ventas, en operaciones, etcétera, seguimos trabajando de manera tradicional con documentos Excel, ¿sí? Pues tradicionalmente ha sido nuestra, digamos, forma de trabajar con la cual nos sentimos cómodos, etcétera, pero nos exige un gran trabajo en la parte de organizar la información, de actualizarla, de tenerla con un nivel de calidad adecuado y, por lo tanto, extraer información valiosa de ellos, ¿no? Entonces, sí les puedo comentar que, digamos, estos escenarios, pues nuestro punto de vista es que estos son escenarios iniciales y que nos dan un valor muy limitado para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, las áreas funcionales, por ejemplo, en recursos humanos, pues típicamente generan reportes, se envían al área a las direcciones, etcétera, y se consolidan, se interpretan, etcétera, lo cual genera una gran labor de trabajo, horas de escritorio, etcétera, y pues también la productividad es menor y digamos la parte de la creatividad o la aplicación de nuestro tiempo a cosas más productivas pues se limita en ese sentido, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a platicar del tema de los datos. ¿Qué es este tema de gestión avanzada de datos? Con ese antecedente y ese escenario que tenemos, si quisiéramos, digamos, definir un poco qué es un escenario de gestión avanzada de datos o de People Analytics. Primero es la evolución del sistema tradicional, es decir, lo que tenemos ahorita sí nos sirve, por supuesto, pero es la base para unos siguientes pasos que nos permiten extraer mayor información, ¿sí? Entonces, un escenario de modelo de datos es aquel que nos va a permitir, digamos, una gestión, una administración de recursos humanos basada en datos, es decir, enfocarnos a cualquier toma de decisión la hagamos, digamos, soportados con datos y evitar al máximo, digamos, decisiones por intuición, por experiencia, etcétera, ¿sí? También debemos de formar un cuadro de datos, un escenario de datos avanzado que nos permita no solo saber qué sucedió, que es donde estamos típicamente todas las áreas, sino que nos permite explicarnos por qué sucedió una situación específica. Y también, pues, qué va a suceder, ¿sí? Es decir, tratar de predecir cierta situación. Y también, bueno, este escenario avanzado nos debe permitir hacer una toma de decisiones más rápida y efectiva. Es decir, que esa información efectivamente seamos más asertivos en términos de un porcentaje de asertividad en las actividades que hagamos, ¿sí? Que nos permita tener, digamos, una visión de las operaciones o de nuestro personal, nuestro capital humano, tanto a 10,000 pies de altura como aplicarle una lupa y saber detalles muy específicos de una persona, de un área, de una función, etcétera, ¿sí? Y el tema importante es decir, pues nuestras áreas de recursos humanos trabajan con planes y programas para tratar de mejorar nuestra operación, nuestros niveles de rotación, etcétera. Y esos planes, para que sean más efectivos, necesitamos conocer ese detalle y por lo tanto los datos es la herramienta principal para trabajar en ellos, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el escenario y este diagrama es un diagrama, digamos, que refleja eso que hemos comentado. Este diagrama es muy interesante porque nos permite trazar, digamos, una ruta de cómo podemos ir evolucionando en el tema de extracción de valor de los datos. Nosotros le llamamos, es la curva de valor de los datos, ¿sí? Es decir, conforme vamos avanzando,
en la parte del grado de complejidad, ¿sí? Vamos a ir evolucionando en un tema de ventaja competitiva, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la capacidad de llevar un proceso de reclutamiento más rápido que la competencia, pues podemos captar mejores talentos. Si tenemos un sistema de información que podemos evaluar sueldos y salarios más rápido, ¿sí? También tenemos una ventaja competitiva, etcétera, de esa manera. Entonces, esta curva de valor arranca en lo que es el tema de los reportes, es decir, tener la información. Y de ahí, ¿sí?, evolucionar a un sistema que nos permita, a través de esos datos, generar un diagnóstico, es decir, saber por qué sucedió, ¿sí? Por ejemplo, en un tema de rotación de personal, bueno, podemos saber a través de las encuestas de salida, fechas de entrada, los demográficos, etcétera, pues temas generales, ¿sí? Una descripción de qué pasó, cuántas personas se fueron, cuál es nuestro índice de rotación, etcétera, de qué áreas se fueron. Pero, por ejemplo, no podemos saber cuáles fueron los factores que influyeron más a que una persona se fuera, ¿sí? Igual a la predictiva, ¿sí? El próximo mes, si toda la situación se mantiene al momento a las mismas condiciones que están al día de hoy, lo más probable es que se vaya una persona, 5 personas de esta área, 4 de esta, 1 de aquí, etcétera. Entonces, esto nos permite definir una ruta hacia dónde quiero ir, ¿sí?, para sacar mayor valor precisamente a los datos, ¿sí? Muy bien, en la siguiente lámina vamos a ver un poquito más el tema de por dónde empezar. Toda esta información de repente es un poco abrumadora, es decir, aparte del trabajo que tengo del día a día, arrancar con una iniciativa de gestión de datos avanzada, ¿por dónde tengo que empezar, sí? ¿Qué tengo que hacer para empezar ya a dar mis primeros pasos y empezar a generar una base de datos, un data warehouse de RH, etcétera? ¿Por dónde empiezo, sí? Y cada compañía es diferente, dado su dinámica, su tamaño, los años que tiene en el mercado, madurez, etcétera. Entonces, una recomendación de nuestra parte es decir, pues no alejarnos nunca del requerimiento de negocio, es decir, enfocarnos en el requerimiento de negocio, ¿sí? Por ejemplo, pues una planta va a hacer, pues, no sé, un nuevo turno, ¿sí? Va a lanzar un nuevo producto, va a reajustar los objetivos de negocio para enfocarse en esta línea de negocios, etcétera. Entonces, tiene que ser nuestro punto principal, alinear la estrategia de negocio de la compañía, ¿sí? El segundo punto es mantener siempre en mente el tema de causar el mayor impacto, ¿sí? El mayor impacto en la organización puede ser un tema de rotación, un tema de calidad, un tema de capacitación. Entonces, mantener siempre el que tenga el mayor impacto. Para ello, precisamente, les puedo decir que también los datos nos ayudan de manera significativa. Podemos construir un Pareto, de decir, para tal situación, si yo sé que el 80% de los casos están en el 20% de estas causas, pues ya avancé muchísimo. Para ello, yo necesito hacer una colección de datos que me permitan descubrir esa información. Y el otro tema que les decía, el tema mandatorio de NOM 035 acá en México, factores psicosociales, también puede ser, digamos, una justificación, inclusive de manera interna, para empezar a conseguir obtener recursos, ¿sí? Con los cuestionarios que sugieren la norma, etcétera, podemos comenzar a hacer, digamos, una evaluación del estado del clima laboral y en base a eso empezar a construir, digamos, información de valor que nos permita, digamos, consolidar en nuestra base de datos, ¿sí? Como sabemos, el capital humano, pues es uno de los, pues, más bien el factor, el más importante de una organización, es la que permite que opere, que se desempeñe, etcétera, ¿sí? Ahora, otro tema acá muy interesante es que perdón, si podemos regresar un poquito en la anterior. Un punto muy importante para decir por dónde empezar es que no necesitamos todos los datos. De repente dices, no, es que me falta esto, me falta el otro, nada más tengo un año, no tengo el histórico, tengo 2, pero quisiera tener 5. Yo creo que no necesitamos todos los datos. Podemos empezar inclusive sin históricos, ¿sí? Y con eso podemos empezar al día de hoy a construir, a ver qué problemas pudiéramos tener, pero ya empezamos a movernos, ¿sí? A empezar a construir la información. Y también no necesitamos tener un gran sistema de gestión de recursos humanos, ¿sí? Dices, no, es que yo necesito que me contraten Meta 4 o que me contraten Oracle, porque ahí seguro viene todo. Primero, son sistemas muy costosos, la evaluación lleva mucho tiempo, la compañía dice, no, pues
hay que evaluarlo, necesitamos recursos, el próximo año tenemos otras prioridades, etcétera. Entonces, podemos empezar a construir ya nuestra data warehouse de recursos humanos sin tener un gran sistema de información, ¿sí? Ahora vamos a platicarles de, digamos, cuál sería la ruta que nosotros consideramos una ruta válida, una ruta muy interesante, ¿sí? Nosotros lo planteamos en 5 pasos que, digamos, esto de verdad llévenselo como una gráfica de valor, ¿sí? A la derecha está, digamos, a donde queremos llegar, es decir, queremos al final tener un tablero de información que nos dé las gráficas que nos ayuden a tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Pero les voy a decir que ese, digamos, es el punto final en términos de esfuerzo, ¿sí? Prácticamente para llegar ahí, pues puede ser, esto representa 10-15% del esfuerzo general. Lo más complicado y lo más, digamos, donde tenemos que aplicar más inteligencia en el tema de esfuerzo, es todo lo que viene atrás, es de dónde vienen los datos, cómo vienen, cómo se actualizan, ¿sí? Y lo que ya comentamos, lo importante es que ataque el problema de negocio, ¿sí? Ataque el requerimiento de negocio. Entonces, nuestro planteamiento es iniciar siempre con decir qué problema quiero resolver o qué objetivo, qué estrategia de la compañía definida que me toca a mí como recursos humanos tengo que cumplir. Entonces, se define claramente y como segundo punto es de dónde voy a obtener los datos. Ya tengo información, necesito, por ejemplo, un reclutamiento para una nueva línea de producción, una nueva área funcional. ¿Qué necesito? Bases de datos externas, bases de datos históricas que yo tengo aquí, necesito otro sistema, ¿qué necesito? ¿Sí? Contratar un tercero, ¿sí? Entonces, toda esa información, pues hay que definirla de dónde la vamos a tener, ¿sí? Ahora, el tercer punto es cómo vamos a actualizar esa información, de dónde la voy a cargar, necesito actualizarla de manera diaria, semanal, etcétera. Y un pequeño punto que está ahí escondido en el punto 3 al final es la calidad de los datos. A veces parece que la pasamos por alto, pero eso nos permite que la información que nosotros generamos en nuestro sistema, pues precisamente tenga esa calidad, los análisis, los KPIs, las comparaciones, etcétera. Entonces, no olvidar ese punto. En ocasiones descargamos datos de un sistema y ustedes saben, vienen, pero a veces uno ocupa la palabra esa, vienen todos batidos, es decir, información incompleta, con formatos sin ninguna calidad, etcétera. Entonces, esa parte del procesamiento es vital para tener, digamos, un sistema adecuado. Y por último, antes de preparar los tableros, es definir temas un poquito técnicos, es decir, dónde va a residir la información, cómo se va a actualizar, vamos a tener algunos algoritmos que requerimos, necesitamos pagar licencias, etcétera. Y por último, el tema de ya tener los tableros. Nosotros podemos utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, Power BI, ClickView, Tableau, etcétera. Digamos, la herramienta les puedo decir que es lo de menos. Lo importante es que hagamos un análisis, aunque sea como preliminar, de los puntos anteriores. Muy bien. Entonces, un pequeño ejemplo de cómo sería una implementación. En el siguiente diagrama, por ejemplo, para la parte de reclutamiento, decimos, bueno, pues cuáles serían, queremos mejorar el reclutamiento porque vamos a lanzar una nueva área de producción, necesitamos gente técnica, necesitamos supervisores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos fuentes de bases de datos externas, necesitamos documentos, necesitamos diferentes matrices, exámenes psicométricos, etcétera. Entonces, toda esa información la vamos a procesar, ¿sí? Extraer a través de un mecanismo por una carga automática y la vamos a colocar en un repositorio que vamos a ir construyendo, que nosotros consideramos ya una data warehouse para recursos humanos. Esa base de datos, nosotros no perderla de vista porque ahí no vamos a hacer una copia de todo, únicamente la información que genere valor para nosotros en términos de la toma de decisiones, ¿sí? Y finalmente decir, bueno, ¿quién va a ser el usuario de estas áreas? Bueno, de esta información, pues van a ser el director de recursos humanos, quizás con alguna parte de los datos, van a ser los analistas y quizás necesito compartir esa información con, no sé, gerentes, supervisores, que son los que van a requerir ese personal, etcétera. Entonces, todo lo que platicamos en el anterior, digamos, sería una implementación en un modelo funcional. Muy bien. Ahora, todo esto que hemos platicado, vamos a mostrarles un caso práctico, digamos, cómo
ya estaría trabajando la información en unos modelos. Vamos a mostrarles un par de analíticas. No tenemos la analítica precisamente ya este conjunto de tableros. Muy bien, entonces vamos a ahorita switcharnos con mi compañero para mostrarles estos tableros. Muchas gracias, Juan Antonio, muy amable. Interesantes los conceptos, sobre todo un área que la verdad tengo muchos años investigándola y la gran queja de la alta dirección es que carece de datos estratégicos. O bien carecía, yo creo que en el futuro sí tiene que ser estratégica y esta sería una exigencia y qué bueno que ahora se preocupen y se ocupen de lo que es este nuevo petróleo, los datos. Ahora le pediré al Ricardo que sea quien va a cerrar el evento. Ricardo es el maestro Ricardo Villafaña, es actualmente consultor en las áreas de inteligencia de negocios y analítica avanzada de datos en STEAM. Tiene una licenciatura en Ingeniería Bioquímica por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Sistemas de Información de la misma universidad, y actualmente realiza investigaciones especiales sobre el impacto que tiene que tendrá la inteligencia artificial en el sector laboral en México. Sí, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos y creo que será un tema muy interesante para concluir la charla. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Pueden ya ver mi pantalla? ¿Ya puedes también ver mi pantalla? Buenas tardes. Adelante. Adelante. Ok. Aquí lo que vamos a ver ya es un efecto, algunos ejemplos prácticos sobre rotación de empleados, en el que vamos a utilizar herramientas no tradicionales a las que normalmente utilizamos en recursos humanos, como por ejemplo es Excel o algunas otras aplicaciones. Las herramientas que vamos a utilizar están basadas en inteligencia artificial, de manera particular en lo que nosotros llamamos machine learning o aprendizaje automático. En el ejemplo que vamos a ver, nuestros objetivos son identificar aquellos factores de la organización que influyen en la rotación de los empleados. Nosotros podemos tener los datos estadísticos porque las personas se van o porque la persona se queda. Normalmente nosotros tenemos una entrevista de salida cuando la gente se va y vamos acumulando información sobre esto. A partir de esa información que nosotros vamos integrando de la gente que se va y que la gente que se queda, queremos identificar, imagínense que hay 20 factores que hacen que las personas se queden o 20 factores que la gente se quede. De esos 20 factores puede ser desde la antigüedad que tiene la empresa, el departamento en que se encuentra, el número de proyectos que ha intervenido, el nivel de satisfacción que tiene, etc. Y nosotros con estas herramientas queremos saber si hay 20 o 30 o 40 factores diferentes, cuál es el que tiene más impacto. Y no solamente si hay 20, medio puede decir, de los 20, estos 3 o 4 tienen un impacto, sino quiero saber cuál es el peso probabilístico. Si, por ejemplo, tiene un impacto el índice de satisfacción y también tiene un impacto el que haya tenido o no haya tenido alguna promoción, entonces quiero que me diga qué tanto pesa en los datos que tengo la promoción o qué tanto pesa la antigüedad u otro factor que yo quiera. Entonces requiero que la herramienta me dé, además de esos datos, que los identifique cuál es el peso matemático que puede tener con respecto a los dos para que yo sepa qué puntos de apalancamiento debo tomar en cuenta. Una vez que tengo esos datos, que la máquina me va a ayudar a calcular estadísticamente el peso, es ahora, ya que tengo esos pesos, matemáticamente 3, 4 o 7, donde 7 sea más poderoso, quiero que me diga ya en factores de probabilidades, una población más amplia, cuál es la probabilidad de que 1, 2 o 3 empleados se vayan o se queden, pero realmente lo que queremos nosotros es que la máquina pueda predecir. Una vez que nosotros tenemos los datos, imagínense que tenemos una base de datos de 10,000 empleados, queremos que la máquina vaya almacenando toda esa información y de repente de esos 10,000 empleados tomamos una muestra de, por ejemplo, 500 empleados y quiero
que esos 500 empleados me digan cuál es la probabilidad que se vayan o que se quedan y qué factores. De eso se trata la predicción. Se trata de predecir que bajo un conjunto de datos históricos, la probabilidad de que se quede o no se quede, ya sea que rote, ya sea que tenga si nosotros estamos en un proceso de capacitación, queríamos saber cuál es, de todos los procesos de capacitación tenemos, cuál es el factor de capacitación o quiénes van a salir más favorecidos en ese proceso de capacitación a partir de las estadísticas, tanto de la capacitación como de empleados. Es decir, vamos a predecir comportamientos a partir de datos. Las herramientas que vamos a utilizar, estas herramientas que decía de aprendizaje maquinal, son 4, muy rápido, vamos a verlas. Es lo que se llama el esquema jerárquico, que la máquina nos ayuda a identificar las causas raíces de por qué una persona se queda o por qué una persona se va. Después vamos a utilizar una herramienta que se llama influenciadores clave, o donde queremos que nos diga, ahora sí, la importancia relativa en números de cada factor que estamos considerando. Junto con esa herramienta vamos a utilizar otra herramienta que sea de árbol de decisión para poder evaluar la probabilidad de la rotación y finalmente una herramienta más que se llama reglas de asociación, que son reglas que nosotros decimos, si sucede esto, si el empleado está en el departamento y tiene tal edad y tal cosa, ¿qué sucede? Y si el departamento, en lugar de ser hombre y ser mujer y tiene estas condiciones, ¿qué sucede? Una especie de manejo de escenarios para que nuestra predicción pueda ser más satisfactoria. Para este caso, tenemos esta base de datos. En esta base de datos, lo que vamos a tomar en cuenta, estamos simplificándola, es que tenemos que la persona pueda rotar. Aquí tenemos si se va o no se va. La historia nos está diciendo si se va o no se va. Vamos a tomar en cuenta el salario de la persona, la hemos clasificado como salario alto, bajo y medio. ¿De qué departamento es esta persona? Aquí tenemos una evaluación del índice de satisfacción, estilo Gallup, por ejemplo, vamos a ver en un momento, que va desde un 0 hasta un 1. Hablamos también de accidentes laborales, el número de proyectos en que ha participado y que ha tenido éxito, el número promedio de horas trabajadas, si ha tenido promoción en los últimos 5 años y cuántos años tiene en empresa. Podríamos haber puesto más columnas que nos dijeran cuál es el factor que está influyendo en la rotación. La primera herramienta que vamos a utilizar, es una herramienta, la herramienta de por qué o análisis de la causa raíz. Las herramientas que tradicionalmente hemos utilizado son estas. Estas herramientas, estamos viendo el porcentaje de rotación en los diferentes departamentos. Aquí tenemos unos departamentos y aquí estadísticamente lo que estamos viendo es que la rotación en el departamento de recursos humanos es alto, después sigue contabilidad, etc. Para este ejercicio estamos considerando cerca de 15,000 empleados. Sin rotación hay 11,000, hay 3,571 que rotan y el 24% de la rotación es el factor que vamos a identificar. ¿Qué está pasando allí? Otra gráfica clásica es esta. A diferencia de las otras, aquí queremos ver en dónde se tiene más impacto en la rotación. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos las personas que no rotan y aquí tenemos las personas que sí rotan. Aquí el primero que nos brinca es esta. En el caso de recursos humanos, en este caso particular, cerca del 30% de su personal está rotando y tendremos que saber qué podemos sacar a partir de este dato. Otro dato tan importante aquí es el 26% del departamento de contabilidad. Esos son los datos tradicionales y tenemos muchas herramientas para poder analizar de manera tradicional este tipo de datos. La primera que vamos a utilizar ya con inteligencia artificial es esta. Nosotros hemos considerado las variables que mencionamos en un principio y queremos que la herramienta nos ayude dinámicamente a ver dónde es la probabilidad que rote. Lo primero que estamos tomando en cuenta son 14,999 empleados. Vamos a tomar en cuenta la rotación. Me dice que aquí hay 3,571 que se rota y otros no. La primera característica de esta nueva herramienta es que yo puedo analizar, tal como lo hice en las gráficas anteriores, de qué manera el nivel de satisfacción influye en esa rotación, el departamento, el salario, promedio de horas trabajadas, promoción en los últimos años y años en la empresa. Pero vamos a dejar que la herramienta haga el cálculo y me diga cuál es el valor más alto que ella encuentra a partir de esto. En esta herramienta me dice que la gente rota y lo que encuentra es este. Me está diciendo, el empleado es significativamente alto si el nivel de satisfacción es 0.1. Nosotros sabíamos si la escala del nivel de satisfacción va de 0 a 1, 0.1 es el nivel más bajo.
y tenemos 358 y también el nivel de satisfacción hay 335,1. Ahí claramente estamos viendo que el nivel de satisfacción con esta herramienta me está diciendo que es importante. Si yo quisiera saber por qué, si ya vi que es rotación y por qué es el bajo nivel de satisfacción, le voy a pedir a la herramienta que me diga cuál es el nivel alto que identifica. Y el siguiente factor que identifica es el promedio de horas. Me dice que empleados es significativamente alto si el promedio de horas trabajadas mensual es de 247. Este ejercicio también lo hizo. Aquí hay 247, aquí hay 286, etcétera, y quiero seguir profundizando en este análisis y que me diga cuál fue el valor más alto. Y aquí ya recorriendo, tratando de explicar por qué, porque me está diciendo que en ese departamento, para este grupo en particular, ventas el departamento de ventas, perdón, es importante. Si nosotros, voy a hacer nuevamente el análisis, aquí voy a decir que me encuentre el valor más alto y me dice esto. El número de empleados significativamente alto es el departamento de ventas. Aquí vean cómo la población se va reduciendo a medida que yo voy analizando cada factor que influye en la rotación. Si yo quiero decirle cuál es el valor más alto, me encuentra que el salario es un factor que afecta. Nosotros tenemos que comprobar la hipótesis, o la herramienta está proponiendo que el salario es un factor, pero que está colocado hasta el cuarto nivel. Según esta herramienta, lo que más importa, dependiendo del departamento, es el nivel de satisfacción y el promedio de horas trabajadas, y desde luego que los otros factores, yo quisiera identificarlos aquí, por ejemplo, en el caso de que la rotación 335 para un nivel de satisfacción de punto 1 cambia, vean, como el promedio de horas para un departamento y bajo un nivel de satisfacción puede ser diferente. Cuando nosotros teníamos aquí, vean lo que va sucediendo y simplemente cambiándole aquí, la máquina ya comienza a hacer predicciones. Si tú tienes un nivel de satisfacción por este lado, es posible que te vayas por esto. Si el nivel de satisfacción es punto 1, te vas a ir por este lado. El salario, el departamento, vea cómo cambia. El departamento pasa a un segundo nivel y el salario adquiere más importancia. Esta herramienta quiere decir que nosotros podemos generalizar qué es el salario o qué es el promedio de horas o el nivel de satisfacción, lo que hace una persona se quede o se vaya, pero no es así necesariamente. Depende el nivel de detalle con los que nosotros estemos examinando lo que hace que tenga más impacto una u otra variable. Lo que estamos diciendo es que estas herramientas me permiten, con el lupa, como decía Juan, identificar qué es lo que está pasando. Aquí puedo llegar que siguiendo esta ruta, la promoción en los últimos años, esta promoción no ha tenido estas personas, o toda la cantidad de gente que empieza con 3.571 se va moviendo, me dice que la promoción no ha tenido promoción. Esa es la primera herramienta, lo que nos hace análisis muy rápido. Pero también podemos verla de otra manera. Otra segunda herramienta basada en inteligencia artificial es esta que se llama influenciadores clave. Esta le hemos dado los mismos parámetros que al anterior, hemos modificado algunos y le estamos diciendo, ya vimos la jerarquía que sigue el otro modelo, y aquí queremos utilizar otro modelo. Aquí le estamos diciendo a la herramienta, vamos a decirle que rote o que no, o que sí rote. Aquí en este caso, la herramienta particular para las condiciones de los datos que yo le di, me está diciendo que el promedio de trabajadas es un factor importante, que cuando el promedio de trabajadas es arriba de 287, la probabilidad de que rote sea o se incrementa por un factor de 0.453, comparado, por ejemplo, con esta, que es un factor de 3.91, o que el nivel de satisfacción cambia. Vean ustedes que la herramienta va haciendo diferentes cálculos. Aquí hace correlaciones, aquí está correlacionando nivel de rotación contra nivel de satisfacción, y aquí encuentra un factor de 2.66, pero no tan alto como el promedio de horas trabajadas. Entonces, para mí ya me está dando una idea de dónde debo dirigir mis esfuerzos de análisis. Otra herramienta que vamos a utilizar, y es parte de lo que Juan Antonio decía, es que cuando nosotros estamos analizando una problemática a partir de estas nuevas herramientas, tenemos que utilizar diferentes modelos. El primer modelo que tenemos nosotros aquí es el modelo del negocio. O sea, cuáles son los factores que tiene la empresa para que el empleado se quede, o qué factores hace que el empleado se quede o se vaya.
qué herramientas o modelos de negocios tiene la empresa para desarrollar el mejor talento humano. Junto a ese modelo de negocios, o sea, cuál es el modelo que la empresa en particular está siguiendo para mantener a su mejor gente, o cuáles son los modelos que la empresa está siguiendo para promociones o planes de carrera, etcétera. Nosotros tomamos esos modelos de negocios, partimos de qué es lo que el negocio quiere hacer y después, junto a modelos de negocios, nosotros utilizamos modelos de análisis de datos. Este es el tercer modelo de análisis de datos. Este es un modelo, un árbol de decisiones. Hemos puesto las mismas variables y ahora lo que necesito, la mayoría de los modelos me están diciendo que es el nivel de satisfacción y el promedio de horas trabajadas la que está en juego. Aquí, desde este momento, me están diciendo que bajo un nivel de satisfacción abajo de 0.47 y abajo de 0.12, la probabilidad con que esta persona se vaya es del 4%. Y siguiendo otro camino, no solamente el nivel de satisfacción, sino el promedio de horas trabajadas, es probable que la gente se vaya en un 8%. Aquí, con esta primera herramienta, me dice que es muy probable que la gente deje, hay 12% con los datos que yo tengo, que deje a la organización. Y desde luego yo necesito otras herramientas que me ayuden a identificar qué pasa. Esto desde luego puede ser válido para un departamento de recursos humanos, pero también puede cambiar las condiciones que cambian. Por ejemplo, aquí yo quiero cambiar al departamento de marketing y sigue siendo el nivel de satisfacción, pero el porcentaje de rotación cambió. Cambiando al departamento de marketing, fíjense cómo se incrementa aquí una rotación del 9% y aquí hay una rotación del 12%. En el departamento de marketing, la posibilidad de que la gente se vaya es del 12%. Si nosotros utilizamos otro departamento de recursos humanos, también puede cambiar el nivel de rotación. Aquí se va hasta un 11% y un 4%. Estas herramientas es, ¿qué sucede si es recursos humanos? ¿Qué sucede si es mercadotecnia? ¿Qué sucede si nivel de satisfacción? Eso nos ayuda. Y por último, en estos modelos podemos hacer por ejemplo, otros modelos de predicción muy valiosos, que no únicamente utilizamos herramientas como las que acaban de ver, sino utilizamos herramientas especiales de minería de datos. Aquí es lo que queremos ver, que si nosotros tenemos 15,000 empleados, por ejemplo, 15,000 empleados, le vamos a dar a la máquina algo. Si 15,000 empleados te doy yo 100 empleados, la máquina va a predecir ya con las herramientas anteriores quién se queda o quién se va. O todavía podemos hacerlo así mejor. Vamos a darle a la base de datos que tenemos ahí, le vamos a dar, aquí estamos utilizando la base de datos anterior, y le estamos dando 100 empleados. De los 100 empleados, le vamos a analizar 14. En estos 14 vamos a utilizar diferentes modelos de predicción, como los que hemos visto, árboles, redes neuronales, ahí va, etcétera. Aquí estamos utilizando parámetros para ver la probabilidad o valor que tenga la herramienta, y me está diciendo que las herramientas que yo utilicé anteriormente, que debo confiar en el árbol, debo confiar en redes neuronales y debo confiar en un random forest. Lo que estoy haciendo aquí, le meto los datos, aquí la máquina va examinando cada uno de ellos y aquí me está diciendo si se va o no se va. Estos son los datos reales, la gente se va o no se va. Vean que cuando utilizamos un algoritmo como es el Naive Bayes, me dice que no confíe, que tiene una probabilidad de arriba de 0.8, que no confíe, y efectivamente me está diciendo aquí que sí rota, que no rota, etcétera, pero no coincide con lo que tengo aquí que la herramienta ya me ayudó a utilizar el mejor algoritmo. Si utilizo, por ejemplo, redes neuronales, me doy cuenta que redes neuronales que me está dando aquí una probabilidad muy fuerte de coincide con esto. Todo lo que está prediciendo la herramienta coincide con la realidad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Finalmente es lo que queremos hacer nosotros, recibir una cantidad de datos importante para poder predecir qué es lo que va a suceder. Esto mismo se puede utilizar no solamente si la gente rota o no rota, si va a tener éxito en un examen o no examen, si va a tener éxito en una determinada promoción. Todo lo hace estadísticamente y es una herramienta que realmente ayuda a la gente de recursos humanos. Y también utilizamos, por ejemplo, en problemáticas de accidentes. Hay organizaciones en que los accidentes es bastante fuerte. Cuando nosotros comenzamos a utilizar estas herramientas, y prácticamente podemos decir en qué lugar es probable que suceda ese accidente, en qué lugar, a qué hora, con qué tipo de máquina, características que tiene la persona, sexo, edad,
etcétera. Esto es lo que nosotros le decimos prácticamente la magia, el que yo pueda por adelantado ver lo que sucede en mi organización a partir de los datos. Nosotros en este momento vamos a cambiarle a una encuesta de compromiso. Espero que estén viendo ese dato. Aquí, en el compromiso de un empleado, son datos que nosotros hemos utilizado en el otro visualizador, tratando de predicción. Los datos los sacamos a partir de una encuesta que tiene esta empresa. Esta encuesta utiliza la jerarquía de Gallup, que hace que se comprometa o no se comprometa. Esta empresa contrató a Gallup, Gallup hizo la evaluación respectiva, los datos nos los pasaron nosotros. Y aparte, la empresa, no solamente con los datos que le dio esta empresa, utilizó sus propios datos. Este instrumento nos permite identificar las necesidades básicas con un conjunto de preguntas, ayuda a los superiores, un conjunto de preguntas y trabajo en equipo. Finalmente, con los datos, nosotros sacamos la primera gráfica básica. Y si la gente se queda o no se queda, la gráfica básica me está diciendo que en esa empresa hay un índice de compromiso del 34%. De acuerdo a los datos de Latinoamérica, me está diciendo que esos datos son reales en Latinoamérica, que la gente se compromete en 34%, a diferencia de otros lugares que el compromiso no llega ni siquiera al 20%. Estos son los datos clásicos que hagamos. Para cada una de las preguntas yo comienzo a analizarla, estoy consciente de las tareas y responsabilidades, y aquí esta herramienta me está diciendo un semáforo verde, amarillo, en aquello tomar en cuenta cuando voy a tomar una decisión básica de este tipo. Aquí me está diciendo, por ejemplo, que debo tener cuidado con estos datos. Aquí lo primero que voy a utilizar es la herramienta que estábamos utilizando hace un momento. Utilizo influenciadores clave y aquí comienzo a ver los influenciadores clave. Me dice, cuando estoy examinando siempre, me está diciendo que la pregunta, ¿estoy consciente de las tareas y responsabilidades de mi trabajo? Me dice que es un factor 9.5, que la mayoría de la gente se queda porque está consciente de las tareas. Aquí otra de las preguntas que brincan dice que siente que maneja cuidadosamente la información y los materiales que me asignaron para trabajar. Es un factor que prácticamente van iguales. Aquí esta herramienta, al igual que la otra, me permite saber, bueno, está bien, simple, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente dice nunca? Y me da esto, comienza a decir, la gente, según este instrumento, la primera causa, vean que pasa de 4 a 9, es que durante este último año he recibido retroalimentación sobre mi desempeño. Aquí dice que no. Aquí prácticamente le están diciendo que la gente no recibió retroalimentación y que la gente dijo que no se comprometía por esto. Me está diciendo que la empresa debería tener por ahí sistemas de retroalimentación y que no se están dando. Otro encontramos nosotros que es un factor que la gente respondió negativamente, son los ejecutivos de cuenta y vendedores. Otro factor, estos dos son los que la herramienta me dicen que aquí tengo un foco en el que debo centrarme. Lo hizo de un solo golpe, lo cual a mí me simplificó mucho el análisis. Si nosotros, por ejemplo, desde luego, este factor de siempre y nunca, yo puedo ver qué es lo que les interesa, por ejemplo, a las mujeres que están en este departamento, ven cómo cambia, o si yo cambio a los hombres también, si los que responden son hombres, ven cómo cambia. Lo que le interesa a una persona, en particular un hombre o una mujer, es lo diferente y también depende en el departamento que se encuentre. Aquí comenzamos a ver, aquí ya no considero la pregunta como tal, hago un análisis directo a ver qué es lo que me da y le dice para que la persona responda nunca lo que yo veo, o sea, ya descarté la pregunta de las 12 preguntas básicas, sino me concentro cuál es el área en la que se encuentra, ya me está diciendo en qué área, cuál es el nivel específico, en qué lugar. Eso ya me ayuda enormemente. O si por otra parte me interesa analizar las preguntas que están detrás de todo esto y hago una pregunta en particular, actúo con base a las instrucciones o aprendemos y buscamos, la probabilidad de que aprendemos y buscamos la mejora de los procesos en los que trabajamos de la empresa se incrementa por un 28%. Lo que queremos decir es que tenemos la capacidad de, con estas nuevas herramientas, analizar la pregunta en particular, el área en particular, o otro conjunto de herramientas.
Igual que en el otro también utilizamos elementos jerárquicos para hacer lo mismo. Utilizamos preguntas y también lo hacemos con la misma velocidad. La velocidad de 400, la velocidad con la que obtengo de que hay 400 empleados y le pregunto, hago un ejercicio sobre qué pregunta y la pregunta que mejor evaluada sale es, ¿estoy consciente de las tareas y responsables de mi trabajo? ¿Cuál es tu género? Me está diciendo que es femenino. La respuesta me lleva a la máquina. Los hombres, como veíamos, responden de aquí una manera. Cuando le preguntamos cuál es la posición que tiene el empleo, el empleado me dice que es operador. Y así sigo trabajando con esto. Esto nos da una idea de lo que podemos hacer con estas herramientas. Hasta ahí. Muy bien, Ricardo. Bueno, yo creo que el ver la data, el ver todo lo que es el proceso, el ver los distintos elementos que arroja, pues nos da una realidad, ¿no? Hay una pregunta que creo que vale la pena aquí validar, ¿no? Que trae muchos mitos, ¿no? Y un mito que yo he visto mucho en redes sociales que se dice es que el empleado renuncia al jefe, no a la empresa, ¿sí? Y seguramente pues, la herramienta nos valida, nos consolida, nos orienta. ¿Qué opinan al respecto? ¿No? A mí me parece que es un mito, pero ¿qué dirían las estadísticas o qué diría el algoritmo en ese De sentido? acuerdo, este mito nació, tengo entendido, desde que Gallup hace 20 años comenzó a encontrar cuáles eran los factores que hacían que la gente permaneciera y aplicando cuestionarios a cerca de 2 millones de personas alrededor de todo el mundo en los últimos años, llega a identificar que la persona, el líder, es un factor determinante. Pues el líder, eh, hay todas las características que Gallup o las grandes empresas hablan al respecto, pero el liderazgo, el tipo de liderazgo, más en esta situación sí es decisivo, es un factor grande. Cuando examinamos la encuesta de compromiso, aparece que es el jefe, aparece que es un factor, desde luego que no es el único, pero sí estadísticamente no es un mito. El entrenamiento de los líderes con estas nuevas herramientas, el entrenamiento de los líderes con estas nuevas generaciones, el entrenamiento con estas nuevas herramientas es decisivo. El que el liderazgo tenga una visión compartida, herramientas compartidas, que la gente sabe que está desarrollando junto con su jefe todo un plan de carrera, sí es, no es el único, Carlos, pero sí sigue siendo un factor importante de estadística. El liderazgo es vital. Ok, y el salario también aquí lo complementa, ¿no? Sí, Los dos el factores. salario y el número de horas, pero el salario, la mayor parte de los que hacemos son salarios competitivos. Son salarios competitivos y entonces en el mercado no resulta tan relevante. Cuando tú reúnes salario, tú reúnes horas trabajadas, reúnes que no hay promoción o que no hay plan de carrera, pues es desastroso. Estás incubando allí problemas de rotación. Pero no es el único. Inclusive hemos encontrado que muchas personas sacrifican cierto salario porque tienen capacidad de crecimiento empresarial o porque tienen mucha confianza entre sus compañeros. El salario es un factor estadístico, pero lo que hemos hecho antes de este tipo de cuestionarios es saber si el salario que tiene la empresa es competitivo y entonces recabamos información de de empresas hermanas o parecidas en regiones y vemos si efectivamente el salario que tiene se compara o no se compara. También depende mucho el tipo de nivel, porque un salario para un técnico representa una cosa, para un salario, para un máster, o un salario para un doctor, por ejemplo, en una universidad, tiene un impacto totalmente diferente. Hay personas que tienen un nivel de conocimiento y lo que quieren es un salario decoroso, algunas prestaciones decorosas, pero que tengan capacidad de desarrollo personal, sobre todo en los más jóvenes. Sí. Muy bien.
Otra pregunta es, ¿estamos en la era o entramos al proceso de la era de los algoritmos? ¿Sí? ¿Qué algoritmos hay que tomar en cuenta? Eh, ¿Qué recomiendan ustedes, ¿no? En la parte de decir, bueno, algorítmicamente, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes a las áreas de recursos humanos? Hay algoritmos que hay que ordenar, estructurar, ¿sí? ¿Cuál sería la recomendación en qué hacer y cómo contextualizar, ¿no? La parte del algoritmo? Creo yo que mucha gente aún no está muy eh, en ese proceso, en ese universo del algoritmo, de los algoritmos, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para que recursos humanos esté en ese contexto, en ese vocabulario de manejar algoritmos? Yo En la creo, plataforma, Carlos, que, adelante. bueno, no, eh, me parece que este es un tema complicado, ¿no? O sea, alguien puede decir, oye, ¿yo cómo hago para llegar a esto que nos ha mostrado Ricardo, ¿no? Parece complicado. Y bueno, lo que decía Juan, ¿no? Es empezar poco a poco. Los algoritmos al final nos van confirmando hipótesis que vamos creando, como nos mostraba Ricardo, distintos algoritmos nos pueden confirmar o no una hipótesis. Ahorita me gustaría que Ricardo respondiera puntualmente si es uno o es otro, pero definitivamente esto es un camino, es un proceso en el que hay que ir probando, ¿no? Y hoy hay un concepto que se llama la democratización de la inteligencia artificial y no es otra cosa más que ya están los algoritmos en la nube, en ciertas plataformas como la que nosotros usamos, donde un técnico como Ricardo, toma ese algoritmo, lo usa y ahí están las respuestas, ¿no? Ya no estamos en una época en donde cada quien tenía que desarrollar los algoritmos de redes neuronales o todo lo que hemos visto. Entonces, hay una parte buena, ¿no? Que es esto de la democratización y finalmente pues los algoritmos nos validan o no nos validan ciertas hipótesis. Es muy complicado decir, me voy con este algoritmo y con ese resultado concluyo. Normalmente hay que usar más de uno. Pero ahora sí, Ricardo, te cedo la palabra tú en la parte técnica. Sí, sí, coincidimos. En la demostración utilicé 4 algoritmos. Se fijaron que utilizamos 4 algoritmos. Algoritmos que vienen en la plataforma de visualización, como es Power BI, Tableau, otras. Yo utilicé 4. Utilicé un algoritmo bayesianos, utilicé algoritmos jerárquicos, utilicé algoritmos de relación, etcétera. Y luego, en una que les mostré, utilizamos 6 algoritmos diferentes. Todo es cuestión de saber cuál es el algoritmo que más se adapta. Mostramos que utilizamos 6 algoritmos, 3 de los algoritmos los descartamos utilizando un meta-algoritmo y nos fuimos con 3 algoritmos básicos, que eran redes neuronales, por ejemplo, Random Forest y otros 3. Esto es parte de la práctica, pero lo que decía Ricardo Sierra es, estas herramientas ya las pueden tener la gente de recursos humanos en su escritorio. Las herramientas que estamos utilizando son escritorio y es un buen camino para comenzar a probar estos algoritmos. Y como decía Juan Antonio, claro, nosotros hacemos la parte final, pero ir construyendo una base de datos para saber cuál es el mejor algoritmo básico. O sea, la base de datos junto con los algoritmos, y la gente a medida que vaya entrenándose, se va a dar cuenta para bajo tipos de datos cuál es el algoritmo, pero la máquina te ayuda. Las mismas máquinas te van a ayudar cuál es el algoritmo que en ese momento te conviene. Muy bien, interesante, porque yo creo que el acostumbrarnos, no sé, desde mi punto de vista, el entrar a procesos de algoritmos va a ser un factor fundamental, me parece, ¿sí? No sé si ustedes coincidan que va a ser como un vocabulario para recursos humanos que tiene que dominar, ¿sí? Y estructurar bajo esa serie de elementos, ¿sí? No sé si ustedes, bueno, por lo que veo, ese va a ser una parte importante, una parte que hay que estructurar, que no va a ser fácil para el camino del trabajar con personas. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes si lo validan, ¿qué recomiendan? Sí, es la era de los algoritmos, Carlos. Es la era de los algoritmos. Esa es la clave, lo acabas de decir muy bien. Ahora un comentario de mi parte sería, ¿sí me escuchan?
Sí, 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 sí. adelante. Un comentario de mi parte sería que la gente de recursos humanos que quizás no estén muy familiarizados con temas de matemáticas, estadística, algoritmos, que no se preocupen mucho. Yo les puedo decir que lo más importante es que ellos, que son los especialistas de recursos humanos, entiendan qué es lo que quieren identificar, más bien que ellos definan qué es lo que quieren identificar, y los proveedores o las compañías como la nuestra, podemos acercarnos y ayudarles a digerir más rápidamente todos estos temas. Lo importante es entender la parte de negocio de recursos humanos, son los especialistas los que conocen ese tema. Y como dice Ricardo, cada vez más estas herramientas están más al alcance, en herramientas no tan caras, disponibles en Power BI, en el escritorio. Entonces, nosotros nos ayudamos a que esas tecnologías se digieran o se entiendan mucho más rápido, ¿no? Sí, Esa sería mi sobre aportación. todo, muchas gracias. Sobre todo, se habla de dos factores importantes. 2008 fue la era de la crisis, ¿no?, financiera. Y en el 2020 se habla, sí, de la era de la crisis digital. Y la parte digital, ¿dónde se dice que va a impactar más? Pues a la parte humana. Y que este va a ser el proceso, el contexto, donde el ejecutivo, el área de recursos humanos, tiene que hablar un nuevo idioma, un nuevo contexto, y por aquí es donde se habla de la parte de retornos, mostrar realmente qué tanto algorítmicamente, qué es negocio, qué va a dejar de ser negocio, qué tanto va a cambiar y el proceso del impacto e innovación, ¿sí? La parte de, la parte de la exponencialización, ¿sí? Y estos elementos que hoy en el siglo XXI ponen en un área de oportunidad para el área de recursos humanos. Antes de concluir, me gustaría hablar de las 5 eras exponenciales que se viene para el área de recursos humanos y ver cómo enmarca una parte importante. Es un estudio que se hizo a nivel mundial por parte de la Sociedad Americana de Recursos Humanos y habla de estos cinco áreas. Una es la área de resiliencia individual organizacional, donde recursos humanos tiene que ver la parte de bienestar y ser un facilitador del trabajo en home office. Una segunda área es todo lo que es confianza y seguridad organizacional, donde se habla que el ejecutivo o el área de recursos humanos tiene que ser experto en inteligencia artificial, experto algorítmico, tiene que ser también la parte de expertise en continuidad comercial estratégica en recursos humanos, tiene que ser también experto en la dirección de instalaciones del lugar de trabajo seguro. Una tercera área es creatividad e innovación, ¿sí? Donde va a tener que gestionar el líder del futuro del trabajo, cómo va a ser, cómo va a estructurarlo, que va a ser también un líder del futuro del aprendizaje, experto en realidad virtual, ¿sí? La alfabetización de datos es una tercera área, donde se habla de la data, donde recursos humanos tiene que ser una especie de detective, la parte de científico de datos, el People Analytics, que también se establece, y el área número 5, la quinta, es la asociación hombre-máquina con la parte robótica. Se habla ya de un gerente de equipo humano con la máquina, el coach chabot, o sea, con los chats, con el bot, el gerente de equipo humano-máquina, el gerente de comportamiento empresarial, el gerente financiero wellness, el director de experiencia de empleo, experto en la economía geek, el trabajo por actividad, porque el sentido de horarios, contratación, etcétera, va a tener un cambio de 360. Y por último, el experto Internet de las cosas, ¿sí? En el área de recursos humanos. Pues me parece que la tecnología ha llegado, la matemática ha llegado, ¿sí? Nos está rebasando, el conocimiento es exponencial y pues nuestro pensamiento tiene que cambiar de lo lineal a lo exponencial. Y yo creo que ustedes nos han dado una visión, un panorama estratégico hacia dónde sí tenemos que acostumbrarnos a hablar de lo que hoy el CEO quiere conocer y quiere saber, ¿no?
cuál es la estructura, la estrategia de trabajar con personas, porque es ahí donde va a estar el área de oportunidad, ¿sí? Pues agradecerles mucho su participación, ¿sí? Ricardo, muchas gracias por la confianza. Espero que haya sido para nuestros participantes de valor agregado y agradecerles su participación. Y espero que tengan muy buena tarde y muchas gracias a nuestros participantes que nos acompañaron en esta conferencia. Que tengan muy buena tarde y estaremos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.